Bueno, primero les quiero decir y agradecer por estar, ¿sí? Para mí, sinceramente, es un honor haber sido convocada desde Buenos Aires para participar de este prestigioso congreso. Y básicamente lo que cuando me convocaron, yo pensaba verdaderamente qué quiero compartir. Quiero compartir el hacer en el aula. Porque si bien soy directora en la escuela, yo me meto mucho en el aula y trabajo mucho con los chicos y las chicas, ¿sí? Entonces, les voy a ir narrando cuáles fueron mis trayectos de experiencia relacionado con todo lo que tiene que ver con lo social, emocional, ¿sí? Y básicamente al final de la charla vamos a estar focalizando en estas competencias que a mi entender, y es solamente mi mirada, pueden llegar a transformar el mundo de los niños y de las niñas. Pero primero vamos a empezar con algo que para mí es fundamental. ¡Ay, ya! Se me fue. Ahí está. Que es presentar la agenda. Generalmente en el aula, los chicos llegan a la mañana o a la tarde, dependiendo de cómo ustedes tienen el turno, ¿sí? Hay turnos que son de todo el día. Los chicos llegan al aula y los docentes a veces no comparten con ellos cuál va a ser la tarea de ese día, ¿sí? Eso marca el norte. Hoy esperamos ir hacia ahí y vamos a ir todos juntos. Es por eso que con un simple título, en una charla, quizás cada uno se está diciendo cosas de lo que Silvana va a hablar. Pero yo ya al presentarles la agenda, ya les estoy acercando un poco más sobre de qué vamos a estar tratando en esta hora y 20 minutos, ¿sí? Primero vamos a estar definiendo y les voy a estar contando un poco yo el por qué es importante esto de definir conflictos, desafíos. Luego voy a estar comentándoles un proceso que empezó en el 2002 y duró casi 8 años en la escuela, que son los primeros pasos hacia algo que tenía que ver y que después iba a desembocar con el currículum social emocional. Luego, ¿qué cubre este currículum? Después, el rediseño de este currículum para transformarse en algo más. Después vamos a estar hablando de las distinciones del coaching ontológico profesional, ¿sí? Y cómo se abraza dentro de una escuela. La experiencia es dentro de una escuela primaria. Y al finalizar, esto que les decía, las competencias sustentables. ¿Listos? ¿Empezamos? ¿Manos en alto para los que están listos? ¿Sí? Bueno, empezamos el viaje. Cuando comencé en esta escuela, que es una escuela constructivista, quiere decir que desde el vamos empezamos a ser pioneros, ya que el diseño curricular en Cava estaba, pero no muchas escuelas comulgaban con el tema del constructivismo. Decían que sí, pero cuando uno entraba al aula se daba cuenta que el constructivismo no estaba del todo presente. Es por eso que me tocaba a mí el desafío de comenzar un departamento nuevo, que era el departamento de inglés, ¿sí? Los chicos tienen inglés todas las tardes durante casi 4 horas. Entonces yo sentía y ya escuchaba, intuía que todo el mundo decía y hablaba de los problemas, porque tenemos problemas con esto y hay problemas con lo otro, la vida cotidiana en la escuela, ¿no? Los conflictos de la escuela, de la vida personal. Y un día me acuerdo conversando con mi colega, el director de castellano, le digo, che, Ariel, tendríamos que renombrar el conflicto y empezar a llamarlo, si estás de acuerdo, desafíos. ¿Por qué? Porque ya
increíblemente, intuitivamente, yo sentía que cuando decían problema o conflicto, para mí era un peso corporal. Sentía que mi cuerpo se caía y me absorbía. Y teníamos tanto por construir y el compromiso por construir cada vez más. Y así fue como de a poco empezamos a tener dentro de la escuela usando la palabra desafío. Si yo a cualquiera de ustedes les pregunto, ¿para ustedes qué es un desafío? ¿Va más por el lado de abrir una puerta o de cerrar una puerta como hace un conflicto? Abre, definitivamente. Y con eso iba a empezar a abrir puertas a lo que no sabíamos qué en ese momento. En la escuela están estos desafíos que los chicos a veces son desafíos muy chiquitos, como por ejemplo, fulanito me sacó en la lapicera, ¿sí? Interviene la maestra. Viene la maestra y dice, no puede ser, el baño está sucio. Bueno, vamos a conversar con los niños y las niñas. ¿Qué pasa? Ahí es donde nos dimos cuenta que debíamos hacer una intervención más sistémica. Y empezamos a proporcionar semanalmente encuentros con los chicos y chicas, llamándolos rondas de convivencia, en donde trazábamos, ¿sí?, líneas en el que qué estaba pasando en la escuela. A veces los chicos traían sus temas y muchas veces de la observación de los docentes aparecían los temas que después les íbamos a proporcionar. Es importante contarles que estas rondas de convivencias, y no es menor el detalle, no lo hacíamos sentados en los bancos como están ustedes ahora, que a mí me encantaría desde otro espacio ponerlo, sino que lo hacíamos todos sentados en un círculo. A veces, si el aula es chica, nos sentábamos en 2 círculos, pero la idea del círculo era la idea de la fluidez, ¿sí? No es menor lo que les estoy contando. En las direcciones, nuestras mesas de trabajo no son ni cuadradas ni rectangulares, son circulares. Cuando los papás y las mamás vienen a conversar sobre sus hijos y hijas, todo es circular. Estamos tratando lo mejor para estos niños y niñas, ¿sí? Estamos todos al mismo nivel. No hay una barrera de yo de este lado y vos del otro. Pero ¿qué nos estaba pasando también? Necesitábamos a veces hacer intervenciones del orden más particular con algunos o algunas. Entonces, inauguramos los compromisos orales. Creíamos en la palabra de los chicos y de las chicas. Pero después la escuela empezó a crecer y empezamos a necesitar no solo los compromisos, todo eso, sino también compromisos escritos. Pero ya con otro escalón. El compromiso escrito estaba el cuaderno de compromiso escrito dentro del aula y el compromiso que a veces, cuando ya era un extremo, llegábamos a la dirección, en donde teníamos los diálogos y las conversaciones de reflexión, ¿sí? Después sumamos más cosas. ¿Por qué? Después de casi 7, 8 años de ejercicio, muchos de los chicos y chicas ya sabían lo que los adultos queríamos escuchar. ¿Sí? ¿Les pasa eso a ustedes? Pero nos dábamos cuenta que está bien, conversaban, decían, se comprometían, pero en la acción no había relación entre la palabra y la acción. Queríamos ver el cambio. Es ahí que yo ya había había terminado con neurolingüística, había hecho todo lo que tenía que ver con las neurociencias, que eran los primeros pasos de las neurociencias, y le propuse al director de castellano
por la tarde, ofrecer un espacio que fuera rondas de reflexión, que ahora les voy a mostrar modelos de eso, con ejemplos. Iba viajando con mi caja viajera y ponía al reptil adentro, el mono, peluches, ¿no? Para dramatizar las diferentes partes del cerebro. Me iba con mis primeros juegos, todo relacionado con lo emocional. Y a su vez, comencé luego a tratar esos chicos que se comprometían por escrito a darle una tarea de desafío para que trabajara en la casa con su familia y después tener una conferencia con nosotros en la dirección. Entonces, les voy a mostrar un trabajo de reflexión en el aula. Este fue un trabajo que fue hecho con chicos de 6º grado y donde habíamos trabajado las emociones. Primero había preparado un PowerPoint con diferentes fotografías de imágenes de ojos, ¿sí? Y donde a ellos les preguntaba qué le causaba esta mirada, ¿sí? Y los chicos hablaban y exponían y decían. Luego les presenté la frase para que reflexionaran. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Y ahí los chicos ponían palabra a lo que entendían. En todo esto no hay ni bien ni mal. El docente es simplemente un facilitador para que siga desarrollando ese poder conectar con la vivencia que cada uno de ellos o ellas estaba haciendo. Esto es muy importante grabarlo. No hay ni bien ni mal. Si el niño o la niña no está diciendo lo que nosotros nos hubiéramos dicho, no era el momento para decirle, ¿sabes qué? No es así, no vas por este lado. Porque, ¿qué hubiera pasado diciendo esto? ¿Sí? Nada más que coartar. Y en tal caso, lo único que el niño o niña debería haber hecho es una lectura de mente, ¿sí? Cosa que no esperábamos. Y luego venía todo el trabajo escrito, que por ejemplo era, ¿qué entendés al leer esta frase? ¿Para qué crees que es importante comprender una mirada? Y ahí escribían y largaban, ¿sí? Hacé una lista de las cosas que ves, oís y sentís. Ahí aparecían los filtros primeros, ¿sí? Que como recibida del trainer de programación neurolingüística, los filtros eran lo que tenía que ver con lo visual, con lo auditivo y con lo kinestésico, que en este caso tenía que ver más con lo corporal, ¿sí? Con el sentimiento. O te miran, hace una lista de las cosas que ves, oís y sentís en las miradas de los que miran o te miran, quizás te puedes ayudar asociándolo a las personas que te rodean. Ahí le tiraba una pista como diciendo, a ver, ¿a quién tenés de modelo? ¿A quién estás observando? Te invito a que tomes conciencia a mirar un poco más a los ojos al otro. Y luego, ahora dibujá 2 miradas que expresen sentimientos opuestos. Quería ver si había posibilidad del rescate de poder plasmar algo opuesto a lo que habían hecho, ¿sí? Esa luz y esa sombra, diríamos. Tu creación está basada en tus vivencias. ¿Qué rasgos necesitan estas 2 miradas para expresar esos sentimientos? Este es un ejemplo de lo que veníamos haciendo como taller de reflexión. Había chicos y chicas que lo que hacían era dibujar los ojos, ¿sí? Y que querían como decorarlo con más cosas. Otra tarea de reflexión individual para 4º grado, por ejemplo, era cuando tenés un conflicto con otra persona, ¿sí? ¿Es aceptable golpearlo o insultarlo? Probablemente decía que no, ¿sí? Los conflictos en la escuela los resolvés físicamente y verbalmente con violencia. ¿Para qué?
Vamos un poquito más para abajo, no era el por qué. El por qué iba a saltar la justificación. El cerebro tiende a justificarse siempre. En este caso era un para qué. Me voy un poquito más para abajo. Luego, ¿qué sentimientos tenés después de haber actuado así? ¿Siente algo? ¿No siente? ¿Le parece que está bien? ¿Qué pasa? Y luego, ¿cómo podés expresar tu enojo sin reaccionar del modo en que lo venís haciendo? ¿Sí? Luego de esto, luego de ese periodo, charlando con uno de los asesores, le decía, mira, yo siento que estamos haciendo camino en la escuela, pero siento ese vacío de necesitar algo más. Me parece que tendríamos que entrar por dos canales. Uno por lo que está pasando, por los emergentes, diríamos, y algo más profundo que tenía que ver con algo de prevención, ¿sí? En ese momento, Jorge, a quien admiro, me mira y me dice, me encanta lo que estás planteando, Silvana. Le digo, ¿habrá algún lugar donde yo pueda tener un currículum, una idea? Me dice, lamento decepcionarte. Si querés un currículum social emocional, sentate y empezá a transformar algo vos. Nunca me voy a olvidar ese día porque llegué a casa, lo comenté con mi marido y con mi hija. Y la primera reacción de ellos fue, pero a ver, Sil, que contraten a una psicóloga, ¿qué te tenés que meter vos en hacer todo esto? Pero por dentro yo decía, pero no va por lo psicológico solo. Lo psicológico estaría bárbaro, es más, tenemos a nuestro psicopedagoga, pero es algo más. A mí me parece que hay una búsqueda que va por otro lado, sin desmerecer a la parte psicológica, ¿sí? Entonces empezó el trabajo. Empecé a revisar, yo dije, bueno, esto se empieza a crear con lo que uno tiene, ¿sí? Entonces me referí y fui a uno de mis maestros en programación neurolingüística, que es de cuarta generación, Robert Dilts, y yo dije, bueno, a ver, ¿cómo alineo esta pirámide? Este diseño se lo conoce como los niveles de aprendizaje. Uno los puede encontrar como pirámide o como círculo, ¿sí? Y donde básicamente lo que vas haciendo los diferentes extractos. Y donde hay una de las frases que uno dice y que uno conoce, que es, lo que ha ocurrido en un nivel no lo vas a solucionar en el mismo nivel, lo vas a solucionar yendo para arriba del nivel o por abajo del nivel. Algo, por algún lugar. Todas estas eran las voces que me aparecían a mí cuando me encontraba con esa hoja, que me hacía acordar en mi época cuando la maestra decía, composición la vaca. Y a mí no se me ocurría nada, ¿sí? Moraleja de la historia, dije, bueno, tenemos este entorno, este es el entorno de escuela, con esta sociedad, con estas familias, con este estilo, los niños, las niñas, los docentes. Pero quiero un propósito y me fui a la visión para poder levantar mi cabeza, porque si no quedaba la cabeza dentro del plato, quedaba solo pensando para abajo. ¿Cuál es tu propósito, Silvana? ¿Qué querés lograr? Y yo verdaderamente lo que quería lograr en ese momento era el sueño de que los chicos pudieran equiparse de otras herramientas para no reaccionar y sí poder poner en palabras lo que les estaba pasando, ¿sí? Entonces empecé a armar la cuestión de identidad que quería crear para esa escuela, con qué valores, cuáles iban a ser esas creencias que iban a ser limitantes para los docentes, para uno y para los niños y niñas, imaginándolo, y cuáles iban a ser esas creencias que teníamos que trabajar para que fueran facilitadoras de apertura, ¿sí? Y ahí venían los recursos,
Ahí estaba chocha, porque ahí dije, bueno, Silvana, a ver todos los recursos que tenemos, ¿con qué? ¿Sí? Y cuáles iban a ser esas conductas esperables que iban a cambiar. Y así fue que escribí el primer currículum, que lo llamé CASE, Currículum de Aprendizaje Social Emocional, y ustedes verán que hay una espiral. Yo siempre digo que el aprendizaje es espiralado, que uno presenta algo nuevo, lo retoma con una actividad, luego retoma con algo que vio previo y lo invita otra vez a mezclarse. Entonces, para mí es un gran espiral. Aparte, la espiral como simbología es de adentro la transformación hacia afuera. Es súper significativo y poderoso. Ya para ese momento, en Cava, teníamos el primer cuadernillo de la Ley Nacional ESI, de Educación Sexual Integral. Me lo devoré, ¿sí? Y veía conexiones. Y automáticamente mi cabeza funciona mucho con haciendo mapas, ¿sí? Mapas de pensamiento. Entonces dije, bueno, Sil, ¿cómo lo ves esto? ¿Con qué herramientas contás vos? ¿Con qué herramientas las docentes conocen ya por haberte escuchado y escuchado? ¿Y con qué ya están capacitadas? ¿Sí? Cosa que cuando fuera a dar la clase les resonara como modelo a las docentes y pudieran hacer conexión. Porque hay un detalle. Esto sigue siendo la papa caliente en la escuela. Nadie lo quiere, ¿sí? Es importante que lo diga, nadie se anima. Y no, si lo hacés vos, yo te ayudo si querés. Los papelitos, pegamos, hacemos, pero ahí estamos. Entonces, en ese momento encontré esta frase que para mí, en el centro, por supuesto, estaban las habilidades sociales, ¿sí? Y no tenía dudas que teníamos que incluir las herramientas de comunicación, ¿sí? Yo contaba con información relacionada con el neuroaprendizaje, y por el otro lado también toda esta corriente que tenía que ver con el mindfulness o con la atención plena, ¿sí? O con estar en el presente, pero que uno está en el presente, pero también estás desde el pasado y hacia el futuro, ¿sí? Y me encantó leer a Stephen Covey, que ahora voy a compartir los 7 hábitos de la gente eficaz, pero que tiene toda una bibliografía relacionada con los niños y las niñas. Pero ¿qué pasaba? Como estaba así, con los ejemplos de didáctica, eran muy culturales a Estados Unidos, ¿sí? No me servía para lo cultural social de la escuela, ¿sí? Pero sí me servía el pensamiento lateral de Edward de Bono, que era poder atravesar de algún modo dificultades, pero no quedarme en la dificultad. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y la frase que me encantó y que encontré, al menos personalmente me gustó, me motivó en su momento, que era, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y estábamos cambiando. Somos seres en cambio. Por eso generalmente uno no dice soy, sino estamos siendo. Stephen Covey. Stephen Covey presenta 7 habilidades. El tema era dónde poner qué habilidad, en qué grado, por dónde empezábamos, ¿sí? Y luego, cómo hacíamos para ir reciclándolo con la didáctica. Primer hábito.
A ver si les parece significativo para la escuela. ¿Cómo ser proactivo? Proactiva, proponer acciones. Hay una situación, hay un desafío, no quedarnos en la queja. ¿Cómo aprender a qué proponer? Hábito 1. 2. Tener un plan. Parece básico, pero por ejemplo, chicos de 7º grado en la escuela, ¿sí? No tenemos secundaria, entonces los chicos empiezan a hacer su curso algunos de ingreso para los colegios estatales, como el Nacional o el Pellegrini u otras escuelas. Se sienten abrumados, no pueden abrazar todo el desafío de estar a veces todo el día en la escuela y a su vez el curso para la preparatoria y los sábados ir a rendir. Bueno, es un súper hábito de organización el tener un plan. Próximo, primero lo primero, trabajo lo primero, luego juego. Para los más chiquitos, el poder armar, el poder ser consciente de cuáles son los tiempos. Si bien en la escuela, dentro del aula, el trabajo es convocado desde el juego, pero ustedes saben lo que yo quiero decir con jugar, es salirme de la consigna, ¿sí? Luego, pensar en ganar, ganar, ganar. Esto daba un escozor en la escuela hasta que lo expliqué. ¿Qué significa ganar? Ante una situación, ¿sí?, de conflicto, voy a la negociación, ¿sí? Llegamos a un acuerdo. En ese acuerdo están las dos partes conformes. Uno ganó, el otro ganó en experiencia. ¿Y quién ganó? El espacio, el entorno, el equipo, el grupo, ¿sí? A eso yo me refiero con ganar, ganar, ganar. Luego, buscar primero entender y luego ser entendido. Muchas veces me imagino que lo que les voy a describir es algo que lo viven en el día a día. Uno está hablando y ya el alumno está con la mano en alta, con la pregunta quizás que pensó y se le ocurrió y quizás ya se dijo, se explicó, pero esto de empezar a aprender, primero escucho y después me tomo el tiempo porque mi maestro me va a dar el tiempo para que yo pregunte, ¿sí? Y de ese modo yo también poder expresarme para poder ser entendido. Ser significativo en el momento adecuado, en los tiempos adecuados. Parecen cosas como muy simples, pero que de la vida cotidiana de los que estamos con niños y niñas, me imagino que les hace alguna réplica dentro de ustedes. Hábito 6, sinergia, juntos mejor. Pregunten, amén, yo les pregunto sinceramente, porque la verdad que no tengo el recuerdo. No recuerdo que en la escuela me hayan enseñado a trabajar en equipo. No lo recuerdo. Lo aprendí practicando deporte, lo que significaba un equipo. Entonces, qué importante es darle el valor Todas las partes juntas pueden llegar a formar algo totalmente sinérgico, mucho más efervescente, potente que trabajar de a uno. Y esto también se debe focalizar y enseñar en la escuela. Y el último hábito, en equilibrio es mejor. Esto lo traduje distinto porque no me gustaba mucho como estaba y le pido disculpas a Stephen Covey, que ya no está en este plano. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las acciones cuando se hacen, a veces se hacen porque el nene o nene sigue a lo que un compañero o compañera le dijo que hiciera o simplemente lo imita por modelo, porque quiere pertenecer a ese grupo. Entonces, ¿cómo aprender a diferenciarse, a empoderarse? Y ya desde chicos,
construir el que mi acción habla de mis valores, que están en congruencia conmigo mismo. ¿Sí? Pasamos al otro elemento que les había comentado, que tiene que ver con el pensamiento lateral. Edward de Bono se hizo famoso en su momento y sigue creando trabajos más para las empresas, y se usa también el pensamiento lateral para las escuelas secundarias, a veces con ciertas orientaciones. A mí me pareció muy significativo trabajarlo a través de la literatura, con un cuento y a través de los personajes, o a través directamente de alguna problemática que en el día a día surgen en la escuela. ¿Y qué tiene que ver esto? Es poder focalizar de a uno para poder analizar la situación que se está dando. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de quedar atrapados en la crítica de lo que está pasando, se abren los juicios, ¿sí? Pero no se está rescatando otras evidencias que vienen a abrirme otras posibilidades. Entonces, cuando ocurre una situación puntual, esto es especialmente todos los sombreros, los trabajamos más ya a partir de quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Porque ya los vienen trabajando de a poquito el resto. Uno de los sombreros, que es el blanco, habla de la evidencia, de los hechos y los datos. Surge la problemática, se define qué pasó, cuáles son las evidencias para que vos me digas que pasa esto, esto y esto. Entonces se escriben las evidencias. Luego vamos a trabajar con el sombrero rojos. ¿Cuál fue la emocionalidad que tuvieron cuando pasó esto? Y se describe. Luego, el negro, el sombrero negro. Por lo general el sombrero negro habla de, ay, se me fue el nombre en castellano, perdón. Habla de esta persona que habla siempre o que mira siempre lo negativo, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, es evidente que no quiere que lo nombre. Bueno, tiene que ver con todo lo negativo, ¿sí? Todo lo que está mal, ¿sí? El abogado del diablo, ahí está, el abogado del diablo. Yo me voy a poner el sombrero negro y voy a criticar todo, ¿sí? Bueno, ese es el momento, tiremos toda la data. Pero cuidemos que no vamos a criticar a la persona, vamos a criticar lo que está ocurriendo, ¿sí? Ojo. Luego, el amarillo, dentro del problema o desafío, situación, aparecen cosas positivas, busquémoslas. Hay un lado positivo. Si hay un lado que no es muy bueno, también hay un lado bueno. Busquémoslo. Busquemos lo positivo. Ahí es donde aparece lo resiliente. El ejercicio de lo resiliente. Ante lo que me duele, trato de ver algo que me ilumine. Luego salteo el azul. Vamos al verde. Aparece lo creativo. ¿Qué se me ocurre desde lo que hasta ahora se hizo y no funcionó que podemos hacer? ¿Sí? Y luego aparece el azul, que es el facilitador, y para los más grandes sería el poder trabajar la metacognición, ¿sí? El azul, por lo general, se trabaja mucho a partir de los más grandes, por una cuestión cognitiva. Bueno, y me convertí también en una especialista en mirar cortos de filmación conocidos en YouTube. Después me convertí en especialista en contact duro para hacer trabajos y ruedas y cosas. Muchas de las cosas ustedes las pueden encontrar en Pinterest, ¿sí?
y recreando desde Pinterest. Les voy a leer, este es un corto bellísimo que se llama El Puente, Bridge, en donde hay 4 protagonistas, un reno, un oso, un conejo y un mapache, ¿sí? Los 2 primeros, el reno y el oso, vienen caminando por el puente y de repente uno quiere pasar y el otro no lo deja pasar, se suscita todo un tema, se caen, ¿sí? Antes de que se caigan, no se caen, los hacen caer el mapache y el conejo en complot. Es genial para trabajar toda la no comunicación, la comunicación a través del cuerpo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los gestos, ¿sí? Es fantástico, aparte al ser dibujitos animados, están tan bien hechos que es maravilloso. Y algo que los chicos me enseñaron, y se los transmito a ustedes porque lo aprendí, Sil, no pares cuando termina, veamos los créditos. Y es cierto, en los créditos aparecía una información que aplicaba mucho más a lo que estábamos haciendo, entonces lo enriquecía. Bueno, con este puente, con este video en su momento, les entregué a un 4º grado la pregunta. ¿Cuándo rompemos puentes entre compañeros? En ese momento todavía no estábamos usando compañeros, compañeras. En este momento estaría poniendo eso, ¿sí? ¿Para qué construimos puentes entre compañeros y compañeras? Y luego, ¿qué acciones fortalecen puentes entre compañeras y compañeros? Ya con ese material tienen increíble feedback que ustedes o retroalimentación para recrear próximas actividades didácticas para con los chicos, ¿sí? Y el último, me encanta por lo general utilizar mucho el Google Imágenes. Pongo palabras claves y desde las palabras claves me conecto con esas imágenes que quiero que los chicos le pongan palabras. Este había sido un tema, me acuerdo, de 5º grado de los varones, que se estaba dando, que entre ellos se maltrataban y llegaban a lo físico. Entonces, en ese momento habíamos hecho todo un trabajo de desafíos y de lo que tenía que ver con el efecto boomerang, que lo aprendieron ahí con un cuento del ladrillo, y el otro que era los círculos concéntricos de la amorosidad. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban eligiendo entre ellos hasta ese momento? El boomerang para que les vuelva hacia ellos, porque el que estaban de algún modo segregando, en algún momento iban a ser ellos los segregados, ¿sí? Entonces este efecto espejo, decírselo de la manera más cruda, lamentablemente. Y ahí es donde empieza todo el trabajo y lo pueden empezar como a elaborar y a verlo en acción. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, seguimos. A ver, ¿qué hice? Hice lío. A ver. A ver, ahí aparece. En el 2016, hasta ahora, coaching ontológico no apareció. Porque en el 2016 comienzo la carrera de coaching ontológica, terminándolo en el 2017. Son 2 años de formación con mucho trabajo de lectura y mucho trabajo de conversaciones, porque de eso se trata, ¿sí? Para terminar, ¿sí?, la carrera y poder certificar, hay muchas instancias, no solo la parte teórica que uno hace de evaluación, sino también entregar toda una carpeta con conversaciones desgrabadas, que son casi 35 conversaciones. Y a su vez, el profesor, que le quiero agradecer porque creo que es el motor de que por eso yo estoy acá hoy también, Ray Dalton, el licenciado Ray Dalton, los invita a cada uno de los alumnos y alumnas a escribir un artículo.
Y nos iba preguntando por clase sobre qué íbamos a escribir. Yo ya tenía el tema elegido porque lo mío iba a ser sobre lo social emocional. Cuando me escucha me dice, Silvana, al terminar la clase me gustaría conversar con vos hoy un ratito. Yo dije, wow, ¿qué pasó? El miedo. Me llama y me dice, mira Silvana, yo para con vos te voy a pedir algo distinto. Ya cuando Rey decía eso, le digo, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia que vos me mostraste todo lo que venís haciendo en la escuela con CASE. Yo te quiero invitar a que vos pases el currículum por las distinciones del coaching ontológico. Mi respuesta fue una reacción a lo que yo le dije, Rey, decímelo, no me querés certificar. Hacelo corto el sufrimiento, ¿sí? En ese momento dije, bueno, parálisis otra vez, ¿qué quiere Rey? ¿Cómo intentamos hacer esto? Y así nace CASEI, que es el coaching de aprendizaje social emocional integral. ¿Por qué es integral? Porque incluye absolutamente a todos los actores sociales y transformadores para la sociedad, ¿sí? Les voy a explicar un poco de qué se trata el coaching ontológico. ¿Cuántos saben qué es el coaching ontológico? ¿Hay alguien que sepa? ¿Me levanta la manito? ¿Algo? ¿No? ¿No? ¿Estoy hablando en otro idioma? Bah. Ontológico significa, es una disciplina, ¿sí? Es una profesión y es una disciplina que ayuda a poder transformar el ser. Trabaja sobre el ser, sobre uno mismo. Está alejado de la psicología. Nosotros no podemos, ¿sí?, por ética, trabajar con personas que están patológicamente afectadas, ¿sí? Y lo que hacemos es poder que la persona desde el estado en situación actual en donde está pueda llegar a la situación en donde planifica o donde quiere estar aprendiendo con un alto compromiso y para poder abrazar el cambio que él o ella se propone. Definitivamente es para la escuela, no hay lugar a duda. Pero la problemática, ¿cuál era? Mi pensamiento era, ¿cómo hago para bajar esto a los chicos? A los chicos y las nenas, ¿sí? Escuelas secundarias, otra cosa. Pero con los chicos y las chicas, ¿cómo? Cuando son chiquitos, en primer grado, ¿desde dónde empiezo? El coaching ontológico habla, como dice Rafael Echeverría, uno de los grandes maestros, y que lo pueden googlear o escuchar en YouTube, y la verdad es un disfrute escucharlo. Él dice que no sabemos cómo las cosas son, que solo sabemos cómo observamos o cómo las interpretamos, ya que vivimos en mundos interpretativos. Acá aparece la figura del observador, ¿sí? ¿Cómo se construye nuestro observador? Nuestro observador se construye, acá la tenemos a la señora que cuando le nombran el gato, piensa en su gatito. En cambio el señor en el gato que está probablemente ayudándolo a cazar las ratas en el campo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se construye este observador? Se construye gracias a nuestros modelos mentales. Hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que los modelos mentales son posibles de ser transformados, ¿sí? Hay mucho que tiene que ver con la carga genética que traemos, con los entornos en donde nacemos y donde nos vamos criando y donde nos vamos desarrollando, pero también sabemos que gracias, como les decía, a las neurociencias, uno puede tomar conciencia y poder ir trabajando sobre los nuevos patrones para poder ayudarse a ver otros mundos, otras realidades.
Otro de los pilares que tiene el coaching son los actos del habla, que son 6. Uno tiene que ver con las afirmaciones. Las afirmaciones, por lo general, uno tiene que ver con lo que uno describe del mundo, pero uno describe el mundo en el que está con el observador que es. Entonces, ¿hasta qué punto es lo que todos estamos mirando? ¿Sí? ¿Me siguen? El otro es las declaraciones. Generalmente las declaraciones son dichas por gente que tiene el poder de declarar, ¿sí? Como puede ser un juez que dice, los declaro marido y mujer, ¿sí? Pero también nosotros, o un niño o una niña, cuando uno les está preguntando algo y les dice, no sé, también es una declaración y tiene el aval porque uno le preguntó y porque uno va a creer en la palabra de ese niño o niña. El otro tiene que ver con los juicios y es dependiendo de cómo uno verdaderamente está mirando el mundo. Los juicios, cuando por ejemplo un nene te dice, eso es peligroso o aquel es tal y tal, verdaderamente está hablando más de lo que el nene percibe como tal y tal, de cómo el niño es o eso que pasa, ¿sí? Entonces, cómo de algún modo nuestros juicios nos muestran cómo somos, ¿sí? El otro tiene que ver con pedidos. ¿Les enseñamos a nuestros alumnos y alumnas a pedir? ¿Les enseñamos a negociar, a poder ser oferta para el otro o la otra compañera? ¿Sí? Entonces, pedidos, ofertas. Y les enseñamos a nuestros alumnos comprometerse con lo que dice con sus palabras. Entonces los ejemplos, por ejemplo, de afirmación que se me ocurrieron fueron, María es mi maestra de 5º grado este año. Las clases de María son aburridas. ¿Qué sería eso? Desde los actos del habla. Las clases de María son aburridas. Dependiendo del observador de un niño o de una niña, ¿qué es? ¿Es una afirmación o es un juicio? Exacto. No sé, es una declaración. ¿Hago una torta para el cumple del aseño? Oferta. ¿Necesito ayuda? ¿Qué? Exacto. Yo traigo el cuento para el lunes sin falta. Cuando los chicos, cuando todos nosotros hablamos, incluidos los niños y las niñas, en este caso lo estoy haciendo referente a ellos porque estamos hablando de los chicos y las chicas, ¿sí? ¿Cuánto de lo que ellos hablan nosotros no escuchamos? Es invitarlos a tomar conciencia de eso. Cuando están diciendo, ¿qué verdaderamente nos están diciendo? ¿Nos están diciendo lo que quieren decir o hay algo más por debajo de lo que nos están diciendo? Coaching ontológico se basa en una tríada súper importante, ¿sí? Ayer los que estuvieron en el taller del enojo estuvimos trabajando sobre este tema. Una tríada que es inseparable. Una tiene que ver con la mente, ¿sí? Hoy Violeta a la mañana, cerca del mediodía, nos hizo hacer toda una gimnasia cerebral y hablaba de lo que significa el tema de tener esto todo en la mente, ¿sí? Y cómo nos ayudó a pasarlo desde lo corporal. Entonces ahí es donde refleja, ¿sí? Entonces, mente. En la mente está el lenguaje no es inocente. El lenguaje nos empodera, el lenguaje nos representa, ¿sí? Los pensamientos se unen mucho a las creencias. Los pensamientos son los que nos van a hacer elegir en concordancia con las creencias para poder cerrar o abrir, facilitar o limitarnos. Un excelente ejemplo tuvimos hoy cuando escuchamos a Martín, ¿sí? Kremenchuk, ¿sí?
Él verdaderamente nos demostró qué clase ya uno podía percibir ontológicamente en su discurso todas las creencias y pensamientos que él verdaderamente lo hizo empoderarse y lo sigue empoderándose de la manera que lo hace. Bueno, ¿cómo alimentamos eso dentro del aula? Es un poco el llamar a la reflexión. Y los valores, por supuesto que todo esto está alineado con los valores. Esto que veíamos en el triángulo de Robert Dilts, en nuestro hacer están los valores, en nuestro lenguaje están los valores. Luego el cuerpo. El cuerpo es el somático de la historia, ¿sí? Es el que va a mostrar si está durito o está preparado para enfrentar lo que tiene que enfrentar, si tiene calor, si tiene frío. La disponibilidad cuando el alumno o alumna está trabajando en el aula. ¿Somos conscientes de esa observación? Les tiro la pregunta. Y luego las emociones. La gran estrella de todo este congreso, ¿sí? Todos estos están todo el tiempo interrelacionados. Las emociones, como ya lo habrán escuchado un montón a esta altura, son las que nos invitan a la acción, las que nos ponen en funcionamiento, ¿sí? Y esto era un chiste, nada más. Pensá cómo sería si la cabeza y el cuerpo no estuvieran conectados. ¿Qué pasaría? Ay, te nombré hace un ratito. ¿Quiénes se nutren en Kasei? Esta imagen no es inocente. La programación neurolingüística habla mucho del modelar, ¿sí? El mostrar modelos de acción, seguramente de adultos que tratan de una manera violenta, algo va a estar influyendo en esos niños o niñas, van a ser modelos expuestos a eso, ¿sí? Entonces, Kasei definitivamente nutre estos 4 aspectos que creo que abraza la funcionalidad en una escuela. Los adultos de la escuela, primero. Adultos llámense todos, no solo docentes, ¿sí? Todos los que hacemos la escuela, desde la recepcionista, maestranza, el señor o la señora que nos trae el almuerzo, la merienda, todos, absolutamente todos, sin jerarquía. Luego, los alumnos y las alumnas, por supuesto. Las familias están ávidas de herramientas para trabajar con estos niños y niñas que hoy por hoy traen un cambio de un sacudón de paradigma para muchas familias, ¿sí? Y luego, sin lugar a duda, esto replica y hace consonancia en la sociedad, ¿sí? Las capacidades que desarrolla. Yo quiero ver en qué tiempo estoy bárbaro. El autoconocimiento. ¿Qué significa autoconocerse? Es mirarme para adentro, ¿sí? Es el límite entre el exterior y lo interior, ¿sí? Es momento de pensarse, de analizarse, ¿sí? De sentirse. La autogestión. Hace mucho tiempo, muchos años atrás, uno hablaba de las emociones relacionándolas con controlar las emociones, controlar el enojo, controlar, ¿sí? Y la verdad que lo que uno hace es autogestionar, ¿sí? Autogestiona la emocionalidad, ¿sí? Que también es pensarse el por qué estoy dando esa respuesta. ¿Es en el momento adecuado? ¿Es de la forma que lo tengo que hacer? ¿Sí? Luego, la conciencia relacional. Saber que estoy con un otro, somos seres sociales, no es ninguna novedad, ¿sí? Somos seres sociales, necesitamos los vínculos. Entonces, cuidemos y
hagamos del ámbito escolar esa conciencia relacional. Y por supuesto, todo esto lo trae también como modelo reflejado la conciencia social. El poder mirar al otro con otros ojos. No el que sea solo el de mi entorno, sino a mi vecino, ¿sí? Al señor donde voy a comprar algo, ¿sí? El señor que está en la calle y por ahí se acerca para pedirme un vaso de agua. Sensibilizar. Los valores que desarrolla. Definitivamente hay un trabajo muy fuerte en que tiene que ver con la actitud. La actitud simplemente se puede trabajar y podemos ser conscientes de lo que podemos cuando tenemos en claro cuáles son mis fortalezas. Eso Martín lo explicó maravillosamente hoy, ¿sí? Él focalizó en todas sus fortalezas. ¿Qué hubiera pasado, como decía él, si se hubiera quedado solo mirando las debilidades que sin elegirlas tenía? Entonces, podemos elegir esto, qué actitud vamos a tomar con toda mi caja de herramientas de fortalezas que sé que tengo hasta ahora, pero que tengo un montón más para desarrollar. ¿Y de quién depende? De mí. ¿En relación a qué? Al poder de la voluntad que le pongo y de la iniciativa. ¿Sí? ¿Dejo espacios de iniciativa dentro del aula para con los chicos y las chicas? ¿Propongo espacios para que se autogestionen entre ellos? Preguntas que me surgen, ¿sí? Luego, la empatía. La empatía es poder mirar al otro, ¿sí? Desde el otro, ¿sí? Seguramente no, quizás desde lo que me está pasando, desde lo que me pasa a mí o sentirme exactamente igual. Luego, la resiliencia, poder ver la parte positiva, así sea muy dolorosa. Hace poco estaba haciendo una actividad con primer grado, les cuento la anécdota esta porque la tengo súper fresquita de la semana pasada. Estaba trabajando un video que lo pueden encontrar en YouTube que se llama La luna perdió el arete. Era una luna que tenía un arete, ¿sí? Y ese arete se cae, ¿sí? Y no le daba luz a la luna. Entonces, en la película aparece el sol y la luna se acerca y le dice, ¿me podés ayudar a alumbrar? Y el sol que le contesta, y no, mirá, estoy muy cansado, mañana tengo que trabajar. La luna se angustia muchísimo, se pone a llorar y el diamante, que era el arete, baja, se estrella en el río y refleja y sube en forma de estrellas, ¿sí? Entonces, cuando estábamos haciendo la ronda de cierre, ya habían hablado, habían dicho, había aparecido las mentes científicas que justificaban el por qué el sol se iba a dormir, como diciendo, Sil, ¿no entendés que es de noche? El sol se tiene que ir a dormir. Le digo, genial, esa es la explicación científica del tema. Y al terminar, una de las nenas levanta la mano y dice, yo quiero decir esto, que gracias al sol, la luna tiene muchos más amigas. Eso es resiliencia pura. Es poder ver en la adversidad de lo que le estaba pasando que si no le hubiera dicho el sol o no le hubiera dado el sol esa respuesta, seguramente no hubiera pasado si esto con el diamante que se estrellara en el piso y no tuviera la ayuda de las estrellas. Y definitivamente hay un liderazgo personal que es el que cada uno tenemos que desarrollar ya desde que somos chicos. A mí me encanta creer en el camino del héroe.
¿sí? Pensarnos cada ser como héroes. Y cada uno vamos a tener desafíos distintos, pero también vamos a tener portales de oportunidades que nos pueden llegar a multiplicar en posibilidades de crecimiento. Entonces, pensar en desarrollar el liderazgo personal en cada niño o niña desde que son chicos es maravilloso. Yo lo aprendí y lo sigo aprendiendo teniendo casi 57 años. ¿Cómo? Con preguntas que abren a posibilidades. Y quizás hice un muestreo de ciertas preguntas que en general me encanta usar en el día a día con ellos. Que es, ¿para qué estás haciendo? ¿Para qué estás diciendo esto? ¿Quién se beneficia con tus acciones? ¿Qué afirmaciones sostienen lo contrario a lo que decís? Cuando ellos afirman algo, porque yo no puedo. ¿Sí? Yo no puedo. Declaran, es una afirmación declarada, sería en ese caso para la ontología. Bueno, ¿cuándo sí pudiste? ¿Con qué pudiste? ¿Sí? ¿Qué evidencia del pasado te ayuda a pensar diferente? Ahí le damos una vueltita de tuerca, pensamiento crítico otra vez. Y una pregunta que ya la gente que estuvo ayer también escuchó mucho es, ¿qué pide el enojo de ti? Definitivamente las emociones piden algo de nosotros, otras acciones. Y tenemos que explorar esas acciones que pide. Si seguimos repitiendo las mismas acciones, vamos a tener las mismas respuestas. Entonces, ¿cómo salir de ese círculo vicioso, ¿sí? Y ofrecerle esa posibilidad para que se piensen? Decidí incluir una planificación para que vean cómo trabajo, ¿sí? Que creo que no es un supermodelo, es simplemente un modelo, pero lo que quiero decirles con esto es, si ustedes buscan hasta donde yo averigüé, no hay didáctica en lo socioemocional, hay muy poco. Los invito a poner manos en acción, a pensar, a armar foros entre ustedes, en capacitarse. Por eso la verdad que celebro esto, porque es un área donde no hay mucho, no hay mucha didáctica, ¿sí? Bueno, esta fue una primera etapa para 2 grupos de segundo grado, ¿sí? Yo por lo general tengo los encuentros cuando los maestros me los prestan, ¿sí? Acordados con ellos, una vez cada 15 días, cada 3 semanas. Imagínense que todo retroalimenta, pero este es el proyecto preventivo, ¿sí? Es algo exclusivo y preventivo. Después surgen todos los desafíos que pueden surgir semanales, quincenales o diarios, ¿sí? Entonces, en este caso yo decidí, son 2 grupos de segundo grado y están formados por lo general en una mirada por la edad, un grupo mucho más, si se puede decir, mirándose a uno mismo que mirando al otro, que también es parte de la edad, lo sabemos, ¿sí? Pero la idea es empezar a estirar un poco de herramientas para que ellos puedan trabajar más en equipo, empezar a trabajar juntos, empezar a mirar al otro, ¿sí? Entonces, la primera actividad, el primer encuentro, los objetivos eran identificación de emociones, escuchar el sentir y descubrir el sentir y el hacer. ¿Cuál fue la actividad? Agarré unos vasos, ¿sí? De plástico, 6, para las 6 emociones básicas. Elegí unas imágenes muy claras de chicos que representaban las imágenes de las emociones básicas. ¿Saben cuáles son las emociones básicas o estoy hablando en el aire? A ver,
Yo tengo un nombre que uso para eso. ¿Saben cuál es el nombre? Matías. La M para el miedo. La A, alegría o asco. Bien. La T, exacto. La I, la ira. La otra A, el asco. Y la S, sorpresa. Bien. Entonces, los chicos les apasiona porque tienen el vasito de plástico, en el fondo del vaso pego la foto de la emoción y por afuera pongo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, divido al grupo en dos, ¿sí? En dos. De a dos, 2, 2, 2, 2 o 3, 3, 3, dependiendo. Si el grupo es mucho más grande, hago 2 sets de 6, ¿sí? ¿Y qué les digo? Que miren el vasito, el fondo del vaso, ¿sí? Y que consulte con su compañero qué emoción piensan que esos chicos están expresando, ¿sí? Hasta ahí parecería fácil. Hay algunos que traen algunas complicaciones, entonces surge cuál es el gesto que tienen que mirar con la ceja. Bien. Una vez que identificaron la emoción, ¿sí? Tienen que buscar una anécdota, ¿sí? De la vida personal de ellos en donde esa emoción haya estado presente. De ese modo hay diálogo, ¿sí? En el momento que pasan después a contar la anécdota, el que escuchó cuenta la anécdota que escuchó y el otro el que narró, ¿sí? Quiere decir que el que contó la anécdota no va a contar su anécdota, va a contar la anécdota que escuchó. Ahí estoy trabajando, escucha, cuesta. La primera es difícil, pero luego le damos una segunda vuelta y por lo general surge. La segunda actividad fue hacer uso de inferencias, interpretar el mensaje del cuerpo, los gestos más allá de las palabras, conectar las experiencias vistas a las experiencias cotidianas y ponerle palabra a las emociones. En este caso fue el corto de Pixar, el del pájaro grandote que va sobre el cable y están todos los pajaritos y que le hacen la maldad de no aceptarlo y tirarlo. Bueno, y ahí surge cosas en relación a la vida cotidiana de ellos, ¿sí? Ahí, por supuesto, aparece todo lo no aceptado, los juicios que tienen fundados entre ellos. Próximo, aceptar al otro como un otro, promover el pensamiento crítico ante un conflicto. Este fue un trabajo que lo rearmé basado en un cuento francés. Hay un cuento francés que se llama Los redonditos y los redonditos y el cuadradito, ¿sí? Que pasa en una escuela. Yo lo rearmé. Por lo general hago mucho eso cuando encuentro textos que me gustan. Hay partes que me parece que no son para la edad. Entonces le hago captura de pantalla, lo rearmo y lo corto y lo pego en un PowerPoint. Les cuento esto para que ustedes se den cuenta que la cosa es artesanal, es así, es sentarnos y artesanalmente ir armándolo. Este cuento narra la historia de un grupo de niños, todos redonditos y uno cuadradito. La maestra llama al aula, todos los redonditos pasan por la puerta y cuadradito no puede pasar porque la puerta ¿de qué formato es? Exacto. Entonces les preparé una cartulina, el dibujo del aula, la puerta redonda agujereada, les di un sobre con redonditos y un cuadradito, los dividí en grupos de a 4 y les dije, chicos, después de ver esto, ¿qué hacemos con cuadradito? ¿Cómo solucionamos?
quiero ideas para esto. Pasó de todo, toda la emocionalidad, segundo grado, que se imaginen. Desde las ideas de querer tirar abajo la pared del aula y una nena ponerse a llorar porque no quería que se destruyera la escuela. ¿Cuánto valor apareció ahí? Entonces la maestra y yo ayudando a construir eso. Otro de los nenes le propone a su grupo, y sin escuchar al grupo que le decía eso no se puede, lo dobla a cuadradito para transformarlo en un triangulito que pasaba por el agujero. Esto parecen cosas como muy sencillas y para nada pope, pero la realidad es que es lo que pasa en la escuela. Y cómo los chicos y chicas de algún modo le hacían entender a este compañero que cuadradito es cuadradito y que no se va a transformar ni en triángulo ni en circulito. Entonces, ¿cuáles eran estas propuestas? Bueno, hasta que llegaron a acuerdos, negociaciones, acuerdos, pensar, y tenían que narrar cómo lo habían decidido y por qué habían decidido eso. Esto es trabajar habilidades socioemocionales, definitivamente. En una de esas aulas hay un nene que tenemos con un acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, es una vivencia que ellos hacen, ¿sí? Es visibilizar lo que están viviendo y es plasmar todas las fortalezas que como grupo se pueden ofrecer el uno al otro. Y el último, conectar la palabra como expresión creadora de vínculos. Hay una D de más. Cultivar nuestro decir, elección de palabras para crear vínculos sustentables. Esto fue, también es un cuento que lo pueden encontrar en YouTube, se llama La fábrica de las palabras. Es un poco truculento porque es un país en donde las palabras se compran. Terrible. Cuando se los mostré a las maestras me dice, pero Silvana, ¿vas a pasar? Sí, porque los chicos esto no lo van, ellos van a ir a otro. El objetivo, el tema del dinero y del comprar es el mundo de los adultos. ¿Cuál era el significado de este? Había un nene y una nena, chiquitos. El nene tenía unas palabras y era el cumpleaños de esta nena, al que al nene le encantaba. Tomás le gustaba esta nena. Y la nena le sonreía, pero había siempre un nene, bueno, había siempre el malvado, el nene que tenía muchas palabras y le regalaba todas las palabras a esta nena, pero la nena no lo seguía. Llegó el día del cumpleaños y Tomás tenía una sola palabra que le quedaba, ¿sí? Le había ya regalado la palabra cereza porque tenía el vestido rojo ella. Y en el momento que la nena lo mira a Tomás, él piensa y dice, tengo la única palabra, pero yo siempre guardé esta palabra para la mejor oportunidad. La nena se acerca, cuando él le dice cereza, la nena le da un beso, él la mira y con ojos de nene le dice, más. Los nenes y nenas estaban emocionadísimos. En un momento les digo, bueno, ahora vamos a trabajar sobre esas palabras que ustedes hasta ahora les han dicho y que ustedes guardan muy cerraditos en su corazón, porque las atesoran. Otra de las cosas que trato de hacer es hablar a veces con vocabulario para enriquecer ese vocabulario en ellos. Entonces, me decían, ¿qué es atesorar? Atesorar es guardar algo como si fuese un tesoro. Y uno de los nenes, entonces armamos todo un póster con las palabras, decían, y uno de los nenes se acercó y me dice, esta para mí es la palabra. Me pongo los anteojos y le digo, ¿cómo dice? Arquerazo. Entonces le digo, ¿y quién te dice esto? Mi abuelo que lo amo. Bueno, eso es conectar,
Eso es conectar con afectividad, ¿sí? Después de la planificación viene algo que para mí es genial y que si lo vieron, díganme porque yo no lo encontré. En la escuela nosotros hacemos rúbricas o matrices de observación, ¿sí? Nos interesa ir analizando qué miran los maestros cuando miran, ¿sí? Y de algún modo ir concientizándose de si la mirada está acotada, en dónde está acotada, y si necesita ser ampliada, dónde necesitaría ser ampliada. Entonces, les preparé un registro de observación docente en donde los estándares, ustedes se darán cuenta que están en tomando conciencia, están dando el proceso, no dice tomar conciencia, porque no invita al desarrollo, ¿sí? Dice mostrando esfuerzo, hay un poquito más ahí, se nota algo más. Dice abrazando expectativas, ¿sí? Y el otro dice excediendo las expectativas. Esto verdaderamente supera lo que yo hubiera pensado como maestra. Ese escalón siempre es re importante dejarlo como docentes, ¿sí? Ponernos el máximo, pero dejar esa libertad para lo que sobra, para lo que nos sorprende, para lo que es creativo, para lo que nos invita a decir, hey, pucha, la próxima vez que tenga que revisar mi didáctica, puedo incluir otras cosas, porque sé que pueden más. ¿Qué más de que puedan más nuestros alumnos y alumnas? Entonces, relacionado con la planificación, identifico las emociones de mis alumnos, alumnas, propongo espacios para hablar de las emociones, por fuera de lo que puedo hablar yo, que soy la que hago el K6, ¿sí? Cuando pasan cosas en el recreo, dentro del aula. Brindo herramientas diarias para que evalúen su estado emocional. Les pregunto, ¿cómo están? Los chicos por lo general yo los provoco cuando yo les pregunto y ellos me dicen bien, mal. Yo les digo, entonces hiciste este problema, esta cuenta y está bien o mal. ¿Es lo mismo el sentir? ¿De qué otra forma me lo podrías decir? Bien y mal no me está diciendo nada, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer, estoy ansioso, ¿sí? Estoy nervioso, ¿sí? Estoy re aburrido. Bueno, ahí nutramos todo el lenguaje emocional. Nosotros nutrámoslo. ¿Nutro el vocabulario emocional de mis alumnos y mis alumnas? ¿Interpreto lo gestual antes que las palabras? ¿Cuánto hay en un gesto? Mucho más comunicación, es como un gran iceberg que hay que empezar a explorar. ¿Intervengo siendo modelo ante situaciones de conflicto? Esto que habíamos visto en esa imagen hermosa del nene, ¿no? ¿Soy modelo? ¿O empiezo a desesperarme y ponerme mal y empiezo a decir lo que no tengo que decir? ¿Pido el uso de palabras para construir vínculos sustentables? ¿O me quedo solo con el, bueno, sí, te perdono? Pero vos te estás dando cuenta que ese te perdono no perdonó nada. O ya, está bien, te acepto las disculpas. Las nenas, está bien, te acepto las disculpas. Te acepto las disculpas, nada. Ahí sabemos que salen al recreo otra vez y se agarran, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a ir, vayamos a la médula, es así. Y luego les dejo siempre el espacio para que propongan ellas o ellos escribir algo más, los maestros. ¿Qué falta en esta rúbrica que considero importante mostrar? Este es el de los maestros. Y después hay uno de los alumnos, en donde los maestros van observando qué está pasando con los chicos durante ese periodo que estamos haciendo esas 4 clases.
Es trabajo, sé que es trabajo, pero no saben los resultados que brinda la escuela. Y a ustedes, y a los chicos. Identifica sus emociones, habla de sus emociones, identifica el emocionar del otro, brinda ayuda ante el emocionar del otro, interpreta lo gestual en el otro, considera al otro como un verdadero otro, escucha el pedido del otro y modifica su accionar. Utiliza palabras para construir vínculos sustentables. Todo tiene que ver con todo, ¿se dan cuenta? Y después quería traerles una actividad que da mucho fruto, que es visibilizar lo que está pasando. Esta actividad, por lo general, yo la hago cuando surgen conflictos repetitivos dentro de la escuela, ¿sí? Como por ejemplo el mal uso de los baños. El mal uso de los baños. En el comedor cuando se tiran las naranjas, ¿sí? Que pelan la naranja y se hacen bromas con eso, ¿sí? El cuidarse ellos del medio ambiente. Entonces, les doy las tarjetitas, les pido que lean la situación, pero ellos tienen que contarlos con sus propias palabras. Ya ahí hay un margen que no se puede creer, no se entiende. A veces, a ver, releamos otra vez. Estamos entonces trabajando toda la parte de la lectura, ¿sí? A ver si estoy comprendiendo bien o no. Entonces, lo pasamos por qué piensan sobre esta situación, ahí cuentan, qué sienten ante esta situación, qué hacen con esta situación. Ahí aparecen todo lo que vienen haciendo, pero después, ¿qué le dicen al otro? A ese otro que le tiró la mandarina, a ese otro que supuestamente está usando el baño del modo que no lo tiene que usar, ¿sí? Y llegó el momento de contarles las competencias socialmente sustentables. Y que creo que es como las que va a abrazar todo lo que vinimos hablando hasta ahora. Atender al observador que se está siendo y el que se puede ser. Niños y niñas que puedan darse cuenta del observador que son y de lo que pueden ser, porque no somos seres acabados, ¿sí? Aceptar al otro y a uno mismo como seres interpretativos. Si verdaderamente podemos entender eso como sociedad, crecemos escalones de golpe. Gestionar emociones. Ya hemos hablado mucho y han escuchado mucho sobre eso. Identificar creencias facilitadoras y limitantes. Desarrollar la escucha atenta. Ayer les contaba que en uno de los símbolos chinos la escucha se representa con te escucho mirándote a los ojos con el corazón, ¿sí? Y poniéndome en voz. Eso es escucha atenta. Sensibilizar el poder del compromiso. No es lo mismo si te llevaste una tarea hacerla que no hacerla. No da lo mismo si te comprometiste en traer el material para trabajar en equipo que traerlo. ¿Qué podés hacer? ¿Dónde aparece tu compromiso? Desarrollar el pensamiento crítico. Yo encontré en De Bono un gran aliado. Seguramente ustedes podrán descubrir muchos más. Y el último, que es el que abraza todo, poder diseñar transformación. De eso se trata el camino del héroe y del liderazgo que cada uno de nosotros enfrenta en este paso por la vida, ¿sí? Y hasta acá llegamos. Y algo porque me encanta cantar y por eso lo elijo. No es para hacerme antebomba. Muchas gracias a ustedes por la audiencia y por la paciencia en escucharme. Gracias.
La conferencia a cargo de la coach ontológica Silvana Fiorito. Muchas gracias por estar en este congreso. Gracias con a nosotros. ustedes, verdaderamente. Que terminen excelentemente este congreso. Me encantó ser parte de esto y me emociona saber que pude compartir con tantos docentes el día a día en una escuela que está bastante lejos, ¿sí? Y donde sé que esto es distinto, es un pensarnos desde otro lugar en la tarea que cada uno de nosotros elegimos y que seguimos renovando, ¿sí? Ahí apuesto, ¿sí? Gracias. Los aplausos para vos, Silvana.